Hola, ¿cómo están? Yo soy Karina y hoy por fin les traigo lo que les prometí hace unos días. Aquí está la pequeña plática que tuvimos en el Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial sobre los cuidados paliativos. Ya les había contado que mi enfermero me invitó a charlar un poquito con ellos. Así que si hoy te interesa conocer de primera mano qué son los cuidados paliativos y por qué es que los busqué, no te despegues del siguiente video. Pues así es. Como ya habrán visto en mi canal, tengo varios videos sobre los cuidados paliativos. Ya les había contado que tuvimos una plática donde les cuento un poco de por qué inicié con ellos, cómo es que me sentía, cómo lo ve mi familia y cuáles son las ventajas que he sentido hasta ahora. La plática dura cerca de 2 horas, así que la voy a subir en 2 partes. Cualquier duda que tengas, con gusto puedes dejarla en los comentarios. Así que vamos con la primera parte. Probando, probando. Listo, ya dice que estamos en vivo. Muy buenas noches a todas y todos. Un gusto estar con todas y todos ustedes. Hoy empezamos un poquito tarde ya que tenemos algunas fallas técnicas con uno de los super invitados que tenemos en el día de hoy. Esperemos que podamos arreglarlas para que nos pueda acompañar y lo podamos escuchar sobre todo de manera óptima. Si no, veamos qué se nos ocurre el día de hoy. Mientras tanto, compartan este video, regálenos un like y pues pueden irlo rolando poquito a poquito este live para que llegue a más personas, porque hoy inauguramos una sección, si el internet nos lo permite y Carlos Slim nos hace la buena, que se llama Paliatorio Existencial. Esta idea o este espacio surgió como opción del buen Charlie, un exalumno del diplomado en tanatología existencial, quien justo es enfermero paliativista. Entonces, a partir justo de sus vivencias, de su experiencia y de su inquietud, o como diría Freire, de esta curiosidad epistemológica, ha tenido a bien de pronto generar un diálogo de los cuidados paliativos con un enfoque existencial, ¿no? Y esto ha producido este espacio que nos permitirá justo llegar o abrir otros caminos, ¿no? Para poder pensarnos desde estos lugares. Entonces, hoy me toca a mí presentar acá este espacio, y también por acá anda el buen Tobis, como no puede faltar, ahorita se anunciará, y además tenemos una invitada muy especial que pues se llama Caris, ¿no? Caris para los cuates, porque justo a partir de su experiencia, de su vivencia y de cómo ha sido para ella vivir también los cuidados paliativos, pues nos podemos acercar de primera mano. Entonces, ha sido un gusto que acepte la invitación y pues estará acá compartiendo junto con nosotras y nosotros pues este espacio. Entonces, por ahí anda Caris. ¿Cómo Hola, estás? Roberto, y hola a todos, buenas noches. Muy buenas noches, Karina. Qué gusto tenerte por acá. ¿Caris o Karina? ¿Cómo prefieres que te digamos por acá? Caris está muy bien. Perfecto, Caris. Ahí está el buen Charlie. Charlie, buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Yo los escucho muy bien. ¿Ustedes a mí? Muy bien, nada más estás como robot, pero no hay problema. Creo que mientras te escuchemos bien, está súper suave. Y pues bueno, les presento a Caris, ¿no? Que está acá, y acá abajo está el buen Charlie Estrada. Si gustan hablar un poquito de quiénes son, de manera muy breve, para que pues iniciemos esta conversación, mi buen Charlie. Ya dije más o menos de qué vamos, así que micrófono tuyo. Bien, muchas gracias. Gracias, profe Roberto. Gracias, Cari, por aceptar nuestra invitación y ser, pues, esta noche nuestra madrina en el estreno del Paliatorio Existencial.
¿no? Eh, Tengo ahí algunos problemitas con mi conexión, sin embargo, espero que logren escucharme, que es básicamente lo importante. No quiero dejar pasar este momento. Yo les preparé un texto que me parece bien importante compartirles a manera de introducción y de inauguración, por llamarlo así, de nuestro paliatorio. Entonces, se los voy a leer y a continuación, pues procedemos a conocer un poquito a Cari, a responder de pronto un poquito las preguntas que van haciendo quienes nos están viendo esta noche, ¿no? Bien, acuerpo una urgencia extraña por escribir este texto. Posiblemente esta urgencia es similar a la de intentar mirar. ¿Cómo estamos muriendo? Bien, es un hecho que moriremos. Sobre ese acto, sobre el hecho, el momento, la hora cero, la línea recta en la actividad cardíaca, el fin, pues, creo que no hay mucho que discutir y debatir. El cómo, así, simple y profundo, seco, único y prolongado, cómo, es básicamente el porqué de esta urgencia. Pareciera que la humanidad observamos ese cómo tan lejano, trivial, ininterrogable, que no nos basta con abandonarnos en vida. También abandonamos nuestro cómo, ese, el de la urgencia. Según los datos de la OMS, se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos en el mundo. Solamente, el 78% de ellos viven en países de ingreso bajo y de ingreso mediano. Actualmente a nivel mundial, solamente el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa lo reciben. Ahora, seguramente te parece más lejano ese cómo, o más cercano. ¿Verdad que sí es urgente? Somos diferentes en todo, o por lo menos así nos asumimos. Nuestro cómo es tan distinto al cómo de los otros, de los extranjeros que, sin darnos cuenta, también nos habitan. Morir es un lujo entrecomillado. Morir bien es un lujo sin entrecomillar. Parece que morimos tan mal como hemos vivido, tan fuera de nosotros, tan sin voz. Curiosamente, a los otros les consuela la podredumbre, el desgaste, el acabamiento, el encarnizamiento, y hasta se excusan diciendo que lo hacen en nombre del amor. Si pudieras mirarte muriendo, ¿qué te dirías? ¿Qué pensarías? Tal vez mi urgente cómo, así, simple, seco y severo, no tiene nada que ver con morir, sino con vivir, vivir hasta el último de los momentos. Se nos está olvidando que quien muere está viviendo también. Y posiblemente ese amor del que hablo, sí, el de las justificaciones, es la mayor causa de dolor en el que se queda. En la agonía, que también es vida, se nos olvida que quien habita ese cuerpo moribundo es al mismo tiempo una casa de posibilidades, una casa de otredades, una casa de anhelos, una existencia bellamente reducida a eso, existencia. Solo espero que a donde voy también haya sábados y domingos, dijo una mujer a quien acompañé en su transitar. El paliatorio existencial es una casa de posibilidades, pues, de otredades, de ataduras, de anhelos simples, de co-construcciones, de coexistencias, de correlaciones e intercambios. Nuestro propósito, el que tú elijas, en torno a la urgencia que te habite por explorar tu cómo. Gracias a Roberto, al profe Roberto, a Osvaldo, a Toby, a mis amigos de IMACOE y a los pacientes principalmente que construyen gran parte de este espacio desde sus ausencias presentes. Ellos han dejado esta urgencia en mis otredades. Bienvenidos a este espacio que es para ustedes, sus cómos y sus posibilidades. Bienvenida, Cari, de verdad agradecemos con todo el corazón que accedieras a compartir un poco tu cómo, tu experiencia, tu vivir, tu sentir, ¿no? Cómo ha sido tu vida antes, después de los paliativos. Y bien, nos encantará que te presentes, Cari, que nos cuentes un poquito. Siéntete tan cercana a nosotros, a pesar de las fallas de internet y de la distancia, y tan cercana a quien hoy te está escuchando. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Charlie, por las bonitas palabras. Siento así un nudo. Perdón si me cuesta hablar al inicio.
pero estuvo bonito. Pues soy Karina y aquí me han bautizado como Caris. Tengo 32 años. Nací en Aguascalientes, pero llevo ya muchísimo tiempo viviendo aquí en la Ciudad de México. Estudié química de alimentos y esas son las generalidades más grandes, ¿no? Pero en realidad, pues que soy una mujer con un corazón enorme que le gusta despertar todos los días a seguir viviendo con emoción y a veces con un poquito de lucha interna, pero sigue aquí. Y también soy una mujer a la que le gusta mucho compartir y hacer de las vivencias que tengo un aprendizaje para los demás. Por eso es que me dio muchísima emoción que me invitaran hoy a compartir en este tema de paliativos. Todo surgió, les contaré a grandes rasgos la historia de cómo llegué a los paliativos para empezar después a desmenuzar detalles. Hace cerca de 11 años me detectaron insuficiencia renal. Estuve muchos años en tratamiento y apenas hace 3 años empecé con tratamiento de diálisis peritoneal. Y a partir de ahí, a pesar de que los médicos decían que la diálisis iba a hacer que yo tuviera una mejor calidad de vida, al menos en mi caso no lo fue. Tuve muchas enfermedades después de la diálisis, muchos dolores, no pude trabajar más, me limitó muchísimo, empecé a depender cada vez más de mi familia. Yo vivo con mi esposo y con mi cachorro y empecé a depender 100% de mi esposo. Eso quita a veces mucho valor como persona porque uno se siente totalmente inútil. Entonces empecé a deprimirme muchísimo. Esa depresión hizo que no quisiera enterarme de lo que era mi enfermedad, mi cuerpo, mi vida. Me escondí totalmente. Eso trajo muchos más problemas de salud. Empecé con problemas cardíacos, se me llenaba de agua el pulmón y cada vez pasaba más tiempo en los hospitales. Mi esposo y yo la pasábamos tremendamente mal, él peleándose con los doctores para que no fueran tan invasivos conmigo y nos cansábamos de ver tantas injusticias en los hospitales, tanta intransigencia de la gente. Y decidí después de algún tiempo que quería empezar a comunicar lo que sucedía y no sabía cómo. Y a mi esposo se le ocurrió la gran idea de que podía empezarlo a escribir, tal vez tener un blog o algo donde comunicara lo que me sucedía para que las demás personas no pasaran por los mismos errores que yo. Y así es como empecé a dar a conocer mi historia, pero las enfermedades avanzaron y los dolores más, y yo no sabía que existían los paliativos hasta que el dolor me empezó a comer y el dolor era tanto que yo quería dejar de vivir, ya no podía más. Empecé a tener inflamación de vaso, tenía la columna desviada, me dolían los pies, no paraba de vomitar todos los días, no podía comer porque tenía acidez, tenía flemas, no podía respirar porque el pulmón derecho no me funciona. Entonces empecé a dejar de encontrar un sentido por el cual levantarme. La depresión me agarró y una amiga me comentó de la existencia de Charlie y que podía comunicarme con él tal vez para que me explicara un poco a qué se dedicaba y que posiblemente me podría ayudar o darme algún tip de algo. Pues me animé porque dije, bueno, mi dolor es tanto, mi desesperación es tanta que está bien, hablemos con él. Y descubrí que los paliativos no son para personas que están a un segundo de morir, que es lo que todo el mundo cree.
que van a ser los médicos que te van a salvar del dolor los últimos 3 días que te quedan de vida. No fue así. Me llevé una enorme sorpresa de cómo me ayudaron a querer volver a vivir y a hacer cosas y a recobrarme a mí misma. Esas fueron, a grandísimos rasgos, los eventos que hicieron que yo conociera a Charly. Tengo algunos meses ya en tratamiento. Empezamos en diciembre el tratamiento de paliativos y en tan poquitos meses me ha cambiado la vida, de levantarme sin una motivación a hoy estar nerviosa por estar frente a ustedes en la cámara, a querer plancharme el cabello, a querer arreglarme y disfrutar de mí en este momento con ustedes. Muchísimas gracias, Cari, por semejantes introducciones, tanto tuya como de Charly. Por acá ya tienen ustedes un montón de comentarios que los aman, los apoyan. Por acá Daniel Cervantes dice: Cari, te admiro más de lo que puedas imaginar, eres un ejemplo para mí y para todos. Y ya Crisel dice: muchas gracias por compartir. Verónica dice: saludos y felicidades y gracias, Karina, Roberto e Imacoe. Muchas porras por acá, hay Erika Olguín le dice: Charly, realmente me ayudaste a entender el momento que estoy viviendo, que mi tío está sufriendo un cáncer terrible. Me emocionó mucho lo que compartiste, mil gracias, a propósito de la introducción que hizo Charly. Y pues bueno, ahí ahorita iremos ahondando más. Por acá Joaquín López Guzmán dice: igual que felicidades, Cari, y ahorita seguimos con los comentarios. Y pues bueno, yo quisiera preguntarles algo, porque al igual que tú, Cari, yo soy muy ignorante de los paliativos en un inicio, pero veo que ahora ya eres una máster, ¿no? Entonces, Charly, Caris, cuéntenos qué son los cuidados paliativos, qué sabemos de ellos. El Charly ya por ahí dio unas frases de la OMS y todo, pero justo ese qué ayuda a saber los cómo a veces, ¿no? Entonces, Charly, Caris, ¿quién quiere animarse a entrarle a qué es eso de los paliativos? Yo creo que estaría bien que Charly nos diera la parte médica y ya después yo le complemento con lo que viví como paciente. Perfecto, Caris. Ya escuchaste, mi buen Charly, así que cuéntanos. Sí, encantado. Cari, yo me conmuevo mucho siempre que te escucho, me emocionas mucho. Fíjense que podríamos irnos a las definiciones estructuradas de los cuidados paliativos, ¿no? Que cualquiera, si lo googlea, puede encontrar que es el cuidado activo y continuo del paciente con alguna enfermedad terminal o no, ¿no? Me parece súper importante puntualizar que los paliativos no son nada más enfocados hacia el dolor. Los paliativos van a procurar confort, a procurar el bienestar de la persona, de la familia, del entorno, a generar posibilidades y oportunidades para ellos. Entonces, a veces pareciera que esas definiciones estructuradas nos limitaran un poco a la acción, ¿cierto? Entonces, justo yo debatí esta mañana con unas colegas y les decía, es que la teoría construye, pero la experiencia deconstruye. Nada de lo planteado se asemeja ni tantito a la experiencia de los pacientes. Puede ser un referente, ¿cierto? Buscar estas definiciones, como dice el profe Roberto, ¿no? Empezar por el qué para poder entender los cómo. Sin embargo, mi definición personalísima de los cuidados paliativos es como esa disposición de estar en todos esos sentidos fisiológicos, fisiopatológicos, de experiencia, de necesidades, enseñarle al paciente a autogestionarse, aliviar esos síntomas que a veces ya con algún tratamiento curativo no hay ninguna respuesta. Entonces, existen los paliativos, ¿no? Y en una etapa temprana
que es al inicio de la enfermedad o al momento del diagnóstico, y que no necesariamente tiene que ver con la idea de te mando a paliativos porque vas a morir o vas a morir ya. Es justo alternar el tratamiento paliativo con el tratamiento médico, con algunas opciones o posibilidades de tratamiento médico para justo complementar la parte de aliviar los síntomas, la parte de procurar confort. Y ahora que te escuchaba, Cari, me parece súper importante sí mencionar que paliativos no lo hace una persona, ¿no? Yo de formación soy enfermero, pues, me especialicé en cuidados paliativos y después hice tanatología y después encontré a los IMACO en tanatología existencial, ¿no? Que vinieron justo a deconstruirme todo eso. Entonces, el equipo, lo que plantea básicamente los lineamientos o las normas en cuanto al equipo de paliativos es, debe haber un médico especialista en dolor o especialista en cuidados paliativos, que un enfermero o enfermera, trabajador social, tanatólogo o psicólogo, justo para que podamos ver de manera holística la experiencia del paciente, ¿no? Yo apuesto mucho por la formación de equipos, que en nuestro país vamos muy atrás. En otros países, incluso América Latina, tienen equipos especializados y equipos odiadas, ¿no? Donde se identifican las necesidades particulares del paciente y con base en eso se dice o se sugiere cuál es la diada que funcionaría, ¿no? Médico-enfermera o enfermero, trabajador social, de acuerdo a eso que vamos observando en el paciente. Entonces, justo de lo que hablaba al principio, de esta urgencia, no es una urgencia mía, es una urgencia de convivir todos los días con la muerte y ver que pareciera que la idea de bien morir parece lejana a quienes están en ese escenario, ¿no? Entonces, yo siempre les invito, más allá de ir con las estructuras y lo conceptual, que sí es importante, por supuesto, como dice el profe Robert, ir más o apostar por deconstruir eso, ¿no? Y por entrar a la experiencia del paciente y por ir al ritmo del paciente y por escucharlo y por meterse en su historia y por identificar sus necesidades, ¿no? Y justo, y para ir terminando y poder dejar la palabra a Cari, ¿no? Aprovecho este espacio justo para saludar a la doctora Andrea Martínez, que es parte del equipo, ¿no? que estamos acompañando a Cari en todo este proceso. Andy, sé que andas por ahí, te mandamos un beso muy grande. Gracias, Andy. Muchísimas gracias, mi buen Charlie. Caris, tú que justo has estado ahora en esta experiencia y en este entramado con los paliativos y como bien dice Charlie, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido justo tu experiencia de primera mano al estar en cuidados paliativos. Mira, la verdad, Roberto, es que yo de entrada creía erróneamente que solo me iban a servir para morir tranquila. La verdad es que cuando los contacté fue en la etapa de desesperación, donde tenía muchísimos dolores, donde sentía que el corazón ya me estaba fallando porque pues tenía dolores en el brazo, en el pecho y muchos otros síntomas donde decía, ya, es lo último y entonces lo único que me interesa es no estar sufriendo al final. Y por eso digo que es error porque los asociamos a eso, a que solo los tenemos que buscar cuando vamos a morir. No fue la mejor manera de encontrarlos, pero los encontré y ya, no me importa. El caso fue que de entrada es difícil porque empezamos a prejuzgar y a no querer hablar sobre la muerte. Y mucho los mexicanos creemos que si la hablamos, la estamos invocando. Entonces, mejor la sacamos del tema porque no vaya a ser que llegue rápido. Y no está bien. También
lo que me han enseñado mucho es que hablar sobre la muerte, sobre nuestra muerte, tratarla y quererla y aceptarla como parte de lo que va a llegar a nosotros, también es querernos y cuidarnos. Y así quise que fuera, quise seguir queriéndome. Y entonces los paliativos llegaron inicialmente a quitarme dolor. Tuve la cita con Charlie y con Andrea, les conté todos mis dolores y me dieron una cantidad impresionante de medicinas que a mí no me gustaba tomar, pero decía, bueno, si tengo que tomar esto todos los días para quitarme el dolor y poder levantarme de la cama, lo voy a hacer. Y me acuerdo que los primeros días que tomaba todo eso era desesperante porque decía, bueno, si ya me están bombardeando de drogas, ya que se me quite pronto esto, ¿no? Y no, y pasaban 2, 3, 4 días y yo todavía tenía dolores y les hablaba a Charlie y Andrea, oye, no, todavía me duele, oye, súbeme la dosis, oye, ¿qué está pasando? Ya después entendí que, bueno, había que ir con pausas, pero en este tiempo de irme adaptando, al inicio no lo veía hasta que me descubría haciendo cosas que antes no hacía. Antes me tenía que bañar sentada. Entonces de repente un día, pues no, ya abrí la regadera y ya no agarré el banquito, me quedé parada, ¿no? Y tampoco me acercaba a la cocina porque pelar y picar una zanahoria me era muy cansado. Pues de repente un día, no sé, mi esposo tal vez llegó más tarde del trabajo y yo tuve que adelantar algo en la comida y también fui y abrí el refri, busqué cosas y calenté algo, aunque sea una quesadilla, pero lo hice yo. Y empecé con estos pequeños pasos a darme cuenta que efectivamente la falta de dolor hace que vuelvas a vivir. Y siento que he logrado muchas más cosas que en los 3 años anteriores cuando no conocía los paliativos, porque uno asume que si está enfermo, pues va a tener que sufrir porque la enfermedad es eso. Y no, puedes utilizar esta red de apoyo, puedes tener la terapia, el enfermero, el psicólogo, fisioterapeutas, todo lo que quieras en tu red de apoyo por tu bienestar, por cuidarte, por amarte, por quererte. Y empecé a sentirme también muy valorada y atendida por toda esa red, pero de manera genuina. Tanto Andrea como Charlie empezaron a mandar mensajes de cómo iba el tratamiento, qué estaba pasando, cómo me sentía. Es apoyo, sí médico, pero también apoyo personal. De igual forma lo sentí bastante para mi esposo, que es el pilar más grande que tengo en este camino. También a él le ofrecieron toda la ayuda que necesitara para que me estuviera acompañando aquí. Y creo que los paliativos me han regresado muchísimo las ganas que perdí de vivir. Porque al no tener ese dolor, he querido volver a hacer cosas que no hacía antes. Hace unos días fue mi cumpleaños y no he parado de festejar. Y te lo juro, Roberto y Charlie, que hace meses estaba en cama y no hacía nada más que llorar todos los días de todo lo mal que me sentía. Y ahora salgo, ahora intento por voluntad caminar. Generalmente ando en silla de ruedas porque me dolían mucho los pies. Y ahora como ya no me duelen, pues intento pararme de la silla y sí la uso para apoyarme, pero voy caminando yo sola. Y llevaba meses sin bajar escaleras, pues ahora al restaurante que fuimos en mi cumpleaños había escaleras. Antes mi esposo me tenía que cargar cuando había escaleras. Pues no, las bajé yo solita. Y son cosas que se ven tan triviales, tan normales, y que te hacen, te alegran, te motivan a seguir. Y esa voluntad yo creo que muchos enfermos la perdemos. Perdemos de vista el sentido que tenemos en esta vida
porque cedemos todo lo que somos a nuestro cuidador. Cuando la enfermedad es tan grande que no te deja moverte, empiezas a depender tanto del otro que te pierdes en el camino y dejas de encontrarte a ti. Y duele mucho porque entonces no hay sentido de para qué te levantas, para qué despiertas a otro día, si no hay nada más que hacer, más que sentir dolor. Cuando le das un nuevo significado a ese dolor, lo quitas y puedes ayudar a otras personas diciéndoles, por favor, no vivan de esta manera, se puede quitar el dolor y se puede tener una experiencia diferente, pues eso te llena de pila y te motiva para continuar. A mí los paliativos se me hace un segundo aire totalmente. Cuando yo creía que ni siquiera iba a alcanzar este cumpleaños, ahora tengo tantos planes, tantas ganas de hacer cosas y mucho es por la fuerza mental que tengo de haberme quitado esa cantidad de dolor y de sufrimiento. Muchísimas gracias, Caris. Escuchándote, justo me haces pensar, ¿no? En cómo de pronto pareciese que la vida se vuelve meramente dolor, ¿no? O que tu existencia está atravesada justo por el dolor, donde te conviertes como en eso solamente. Y creo que ahí, Charlie, justo es como la abertura o el opening a poder plantear, ¿no? Como dice Cari, que resignifica el dolor, lo puede hablar de una manera distinta y en tanto que lo habla, creo que modifica también su manera de relacionarte ahora con el dolor y con el mundo. Y es ahí, creo, Charlie, también donde se puede hablar un poco como de esta forma existencial. Cómo tú, como enfermero paliativo, al encontrarte con un enfoque existencial y al encontrarte también con el testimonio de tus consultantes, ¿no? De las personas que acompañas, te da la apertura para decir, bueno, es que habrá que quizás paliativizar la existencia, ¿no? Sí, totalmente, profe Robert. Y justo qué bueno que se detienen en esta parte del dolor, porque fíjense que a veces desde la perspectiva bien positivista o médica, ¿no? o de la ciencia, el dolor no es nada más que una experiencia neurológica sensorial, ¿no? Hubo una persona hace algunos 70 años más o menos, Cecily Saunders, que hablaba como de un término, ¿no? Y lo llamó dolor total. Es decir, cómo duele el otro desde su existencia. No nada más el dolor físico, cómo duelen las limitaciones, cómo duele el mirarte y no ser quien estabas acostumbrado a ver, ¿no? Y en alguna reflexión que tenía con Cari, porque les hemos de contar que Cari y yo nos vamos a echar el café, nos estamos mandando audios, o sea, hay un vínculo bien bonito, ¿no? Y que por supuesto no rompe lo profesional, no rompe las barreras que nos dicen que debe haber entre quien provee y quien... Creo que ahí se nos fue un poquito Charlie, ya regresó y ya se nos fue. ¿Cómo paliativizamos la existencia o paliativamos la existencia? Justo desde ahí. Ahí estoy, ¿me escuchan bien? Ahí estás ya. No sé exactamente dónde me quedé, pero les decía que les digo que Cari y yo pues, nos vamos a echar el chisme y nos vamos a tomar el café y platicamos por audios, etcétera. Y en algunas de esas reflexiones hablábamos oye, Cari, se sabe vivir sin dolor. Después de haber estado tanto tiempo doliendo, ¿cómo es ahora vivir sin dolor?
¿Cómo es para ti estar aprendiendo o reaprendiendo a vivir sin dolor? Y aquí es justo donde me encantaría, Cari, porque esa fue de las cosas que me dijo Cari, pregúntamelo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aprende otra vez a vivir sin dolor, Cari? Charlie, me fascina esa pregunta porque uno puede asumir que es muy obvio decir, pues por supuesto que sé vivir sin dolor y quiero vivir sin dolor y estoy feliz sin dolor. Es como si lo trajeras tatuado. Pero yo viví tanto de eso y adapté tanto mi conocimiento de mi ser y mi persona a medirlo en cantidad de dolor, medía mi vida a través del dolor, que cuando dejé de tenerlo, me asusté. Y me asusté porque entonces ya no podía medir, según yo, mi salud. O sea, era como, por poner un ejemplo, tenía el vaso, o tengo, o no sé, el vaso muy inflamado. Entonces, yo medía qué tantas cosas puedo hacer en el día, qué tanto me puedo agachar, qué tanto puedo caminar, hasta dónde puedo ponerme a arreglar mi cuarto, en la cantidad de dolor que tuviera en el vaso. Pero cuando empecé con los paliativos y me quitaron el dolor de vaso después de algunas semanas de medicina, primero qué maravilloso y después era, ¿y ahora cómo sé si mi vaso está bien o no? O si de verdad está desinflamado o no, o solo es que no tengo dolor, pero sí está inflamado. Y entonces, ¿qué tal si yo hago muchas cosas en mi casa y estoy inflamando mi vaso, pero no me doy cuenta porque no me duele? Y entonces, no, mejor ya no hago nada y me quedo aquí sentadita, igual, sin vivir, porque ahora tengo miedo de que si hago algo y vivo, me voy a lastimar sin darme cuenta. Y entonces, otra vez, llegué a lo mismo de, pues de nuevo me está comiendo el miedo, porque ya no tengo una reglita de dolor con que medir mi vida. Y entonces hay que volver a aprender a observarse, a volver a conocerte a ti, a volver a saber cómo es tu cuerpo, en dónde estás viviendo y cuál es la medida que ahora vas a tener. Volver a saber que tu vida no la rige eso, pero eso se puede contar muy fácil en un minuto, pero de verdad vivir la angustia de, por ejemplo, ya no sentía los dolores en el corazón y entonces decía, ¿y qué tal si mi corazón se sigue dañando y yo no lo siento? Y entonces me excedo y un día hago demasiado y como no estoy sintiendo que mi corazón está mal, me da el infarto. Entonces no me voy a exceder y no voy a hacer cosas y no me voy a reír de más. Y entonces sigo muriendo en vida y sigo siendo una planta que no hace nada y no disfruta y no se atreve. Y quitarte ese miedo y vivir feliz en el abandono de esas emociones es difícil, pero vale la pena. Vale la pena quitarte la reglita de medición del dolor para ahora tener la reglita de medición de cuánto me he reído hoy, qué tan feliz fui hoy, qué tantas veces sonreí, qué tanto me atreví, porque esa es otra cosa, volverte a preguntar y ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y déjenme, quiero compartirles un fragmentito de un libro que mucho tiempo fue parte de, pues como de mi bandera. No, el libro se llama, aquí lo dice el comercialote, Morir para ser yo. Y la persona que escribió este libro específicamente habla de una experiencia cercana a la muerte, cómo ella desarrolló el cáncer, se la comió el cáncer 4 años, murió, tuvo una experiencia cercana y regresa, se cura y después se dedica a dar charlas
por el mundo sobre lo que aprendió de el amor infinito que hay que tenerse a uno mismo primero para después hacer conexión con los demás. Ese es el resumen del libro. Pero yo estoy encantada con el libro porque creo fielmente que no hay que llegar al punto de morir para descubrir quién soy yo. Que podemos utilizar todas esas herramientas en cualquier punto de nuestra vida. Y déjenme, les leo un cachitito que va a raíz de esto, de qué vamos a hacer con nuestra vida. Esto es cuando ya regresa de la experiencia cercana a la muerte. Dice, empecé a sentir que necesitaba volver a hacer algo de mi vida, pero me abrumaba detenerme a pensar qué es lo que tenía que hacer. No sabía por dónde empezar a recoger tantas piezas. El mundo no era el mismo lugar que había dejado atrás. Me había pasado tantos años luchando con una enfermedad y en ese tiempo toda mi atención estuvo centrada en mi salud. Dediqué todos esos años a estudiar, leer y aprender todo sobre el cáncer. Mi vida había girado alrededor de mi enfermedad y del intento de curarme. De alguna forma, había empezado a identificarme más con una enferma de cáncer que con una persona viva en este mundo. Y ahora que todo esto ya no estaba y me había curado, ¿qué iba a hacer yo con el resto de mi vida? Y la verdad es que a mí me pasó eso. Me identifiqué con la persona que tiene insuficiencia renal, con Karina, la enferma de diálisis, la que no puede hacer nada. Y mucho tiempo mi único pensamiento era, lo voy a hacer hasta que ya no tenga diálisis. Voy a ir a la playa cuando ya no tenga diálisis. Me voy a comer ese chocolate cuando ya no tenga diálisis. Y de eso no se trata la vida, porque entonces sí nos vamos muriendo poco a poco. Tenemos que hacer todo a pesar de y a través de. Y es como hoy quisiera que fuera el mensaje más grande, que sé que hay muchas personas que nos ven con problemas que tal vez no son de salud. Tal vez es otro problema grande, pero no de salud. Pero a pesar de que tengan ese problema, la vida avanza. Y el hecho de pensar, no voy a poder hacer esto hasta que el problema se solucione, a veces se nos va la vida y el problema no se solucionó. Y ya que tenemos esta vida, hay que amarnos y disfrutarla, vivirla y compartir. Porque ya estamos aquí. Muchísimas gracias, Cari. Creo que por acá ya el buen Toby, que anda ahora tras bambalinas, nos ha puesto el nombre del libro que compartió Cari, ¿no? Y de cómo de alguna u otra forma esto le permitió a ella resignificar también a partir también del contacto con Charlie y los paliativos, pues es justo su manera de concebirse y de relacionarse con el mundo y con el dolor, ¿no? Vamos a leer algunos comentarios y también si tienen algunas preguntas del público que nos puedan ponerlas acá, justo para empezar a interactuar con el público. Mientras acá el buen Dandan dice que comenzó puntual y que lo saludemos. Saludos, mi buen Dandan. Saludos. Exactamente, Cari ya también y el buen Charlie. ¿Quién más anda por ahí, mi buen Toby? Ese ya lo reventamos, ¿no? Ese comentario de Dani. También ese mero. Eka dice, no sabes lo que te admiro, mi reina, si sabes lo que te quiero. Caterina. Ay, chulada de mujer. Besotes, Eka. Besotes. Mariana, qué belleza de texto, Charlie. Gracias por tener hermosas palabras. ¿Quién más? Es que hay un montón de comentarios. Caris, trajiste a los fans. Dice Daniela que aplausos. Muchas gracias, Daniela. Beca, eres una guerrera y tienes
al mejor a tu lado. Ájale. Diana Vamos bien, dice, equipo, vamos bien. mi admiración totalmente, quiero renacer como tú. Qué bonito. Muchas Ay, qué gracias, hermosa, Diana. muchas gracias. Mirta, querida Mirta, gracias, Caris, por compartir y un abrazo muy Mirta. grande. Saludotes. Marlene, Cari, qué bonita anécdota. Marlene Casani, Nanais, gracias por compartir. Caris, por acá te agradecen mucho. ¿Qué más anda por ahí, mi Toby? Mi querida Marta Calderón, es un placer escucharte, querido Charlie. Por acá nos ponen. Y querida Yareni, Karina, en este punto de mi vida me diste un empujón enorme para luchar, te deseo lo mejor de la vida. Yareni, Fíjese, gracias. Yareni fue una alumna mía del bachillerato. Jennifer dice, la fisioterapia también podrá aportar a los cuidados paliativos, nos dice por acá Jennifer. Claro que sí. Ahí justo a lo que apuntaba el buen Charlie, ¿no? De cómo hay un equipo justo multidisciplinario para esto. Cari dice, Betty, hola, gracias por compartir. Te aseguro que estás dejando una marca muy positiva en mi vida y te envío un abrazo fuerte con bendiciones. Por acá Abrazos, dice chicos, Betty. gracias. Fabián, Cari, eres una hermosa y un gran ejemplo de vida. Anímense también a preguntar, Lilia, mi querida Lilia, dice quién es la autora del libro y editorial, por ahí ya lo puso el buen Toby en los comentarios, pero ahorita... Morir para ser yo, de Anita Morjani. Se escribe Morjani. Perfecto, muchas gracias, Caris. Mirta, ¿no? Dice que nos das una inmensa lección de vida. ¿Qué más anda por ahí? Mi querida Ale Nogués, Cari, tus palabras me atraviesan profundamente. Abrazotes. Saidi Rodríguez, gracias por compartir tu experiencia, toda mi admiración y bendiciones. ¿Y qué más anda por ahí, mi Toby? Te dicen, Charlie, eres el mejor, the best. Mi querida Lucy dice, ¿qué lecciones tan grandes nos das, Cari? Gracias por tanto y bendiciones. Y el buen Isaías, ¿no? Dice que las palabras de Cari le atraviesan. Muchísimas gracias, mi querido Isaías. Dice Diana, sí, estamos aquí, solo que perder un hijo nos ata al dolor y es difícil seguir. Justo por acá Diana nos pone una perspectiva dura, ¿no? Y diferentes formas de relacionarse con el dolor. Mi querida Mago dice, Cari, mi gran admiración, y el Charlie, el buenazo. Y Eli dice, te ves preciosa, Caris. Ay, gracias, chicos. Mándenos sus preguntas. Fabián, mi admiración para los dos. No, o sea, pura flor. Qué dice Consuelo, Cari, qué fortaleza y saludos. Ahorita le vamos dando más. Mi querida Mar Fernández, muy buenas noches, Mar, qué gusto que te conectas. María, admirable, Caris, y gracias por la enseñanza. Y ya empiezan a llegar algunas preguntas. La Eka dice, me emociona tu canal de YouTube. Al rato daremos justo las redes de Cari, porque Cari, si ya asomó que hacía o que se le había ocurrido escribir algo que con su pareja le decía, bueno, pues sí, hizo otra forma de escritura a través de su canal de YouTube, que ahorita les diremos cuál está. Y ya viene la primera pregunta, Cari. Dice Eka, ¿y qué haces ahora con el miedo? ¿Hay miedo? Cuéntanos, Caris, ¿qué pasa con el miedo y cómo te estás relacionando con él actualmente? Por supuesto que hay miedo. El miedo yo sé que no se va a ir. El miedo, pues, es una de estas reglitas también con las que medimos, ¿cómo se dice de manera coloquial? Le medimos el agua a los tamales o algo así. O sea, por supuesto que el miedo sirve para, pues, también para frenar, ¿no? Saber y volverme a conocer hasta dónde puedo hacer cosas. Ahora con el ejemplo que les daba de que me la pasé de fiesta en mi cumpleaños, pasármela de fiesta indica que fui a comer a un restaurante. Esa fue mi fiesta, ¿no? Pero me refiero que es mucho ajetreo para mí. Hay que levantarse temprano, hay que tener todo listo, medicinas, tanque de oxígeno, el cachorro y demás. Luego es el trayecto al restaurante. Era un restaurante con un jardín muy amplio,
entonces pudimos caminar por ahí un poco. El regreso, todo eso para mí es un día pesado. Entonces, el miedo, digamos que funciona aquí como saber hasta dónde puedo hacer cosas para de verdad no lastimarme y no sufrirlas al día siguiente. Porque sí sé que va a haber una consecuencia de que hice muchas cosas y al día siguiente voy a estar cansada y tal vez necesite un día o dos de recuperarme. Pero también sé que el miedo me va a frenar a que solo sea un día o dos de recuperación y no sea un cansancio extenuante que entonces ahora haga que me haya arrepentido de esa salida y entonces ya no quiera volver a hacer cosas. Entonces, miedo hay, pero las cosas se hacen con todo y ese miedo. Así, miedo, vamos, pues ni modo, al camino. Muchísimas gracias, Caris. Creo que justo, no sé si hay alguien que no le tema a nada, ¿no? A nadie, independientemente de su condición, sino que pareciese que el miedo o la angustia, ya ahorita el buen maestro Charlie nos dirá, al final pareciese que está ahí, pero cuando justo uno está en una experiencia dolorosa, toma también un diferente matiz, ¿no? Charlie, cuéntanos desde tu experiencia como enfermero paliativista, tanatólogo, ¿cómo podrías tú o de cómo puedes ver tú cómo se relacionan con el miedo pues cuando están en cuidados paliativos? Sí, qué buena pregunta porque en muchos escenarios he visto como para algunos el miedo es el peor enemigo y en otros escenarios como el de Cari, aprendes a incorporar el miedo a tu experiencia, ¿no? Incluso usar el miedo a tu favor, usarlo como un indicador, como dice Cari, ¿no? Pasa mucho que el entorno, es decir, la familia o el entorno inmediato del paciente, quiere que el paciente no sienta eso, ¿no? Quieren que no sienta miedo, que no tenga angustia, que no llore, que no duela. Y entonces se entiende porque es una parte de cuidado, ¿no? Una forma de querer también al otro. Sin embargo, y vámonos como a esta parte de lo existencial, ¿no? Como en medio o en su intención de cuidarnos, pues nos abandonan, ¿no? Porque te piden que no sientas eso que sientes, que no expreses eso que sientes, te lo piden desde ellos, desde la necesidad suya de no verte a ti con ese miedo, ¿no? Y entonces, justo entrando en esta parte del lotricidio y de anular la experiencia de los demás, Cari también platicamos previamente y me dice, es bien interesante cómo el entorno va alrededor del paciente, ¿no? Cómo va tomando comportamientos que a veces se alejan de la experiencia del paciente o que alejan a la familia de la experiencia del paciente. Y lo hacíamos a manera de broma, ¿no? O sea, le decíamos paliofobia, paliadiscriminación, porque fíjense, ¿no? Se los digo en forma es que Charlie, como la gente sabe que estoy en cuidados paliativos o que estoy al final de la vida o que estoy transitando esta etapa de mi vida, no se me acercan. No se me acercan porque no saben cómo qué decir, cómo reaccionar, me dan la vuelta, ¿no? Me los encuentro en el edificio y hola, hola, buenos días, hasta luego, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de decidir asumir este proceso, te puedes sentir excluido, discriminado, aislado, anulado por los demás? ¿Cierto, Cari? Ya tengo ¿Cómo otra ha vez sido
esa experiencia tuya, Cari, porque me encantaría que Creo que ya está, Cari, que cómo ha sido justo esta experiencia de pronto sentirte anulada o desotrada de tu misma experiencia. Sí, he recibido las dos caras de la moneda. He recibido mucho apoyo generalmente de la mayor parte de las personas que conocen que estoy en paliativos, pero también he recibido mucho miedo de otras personas. Y sé que es pues su miedo completo, ¿no? Algunas personas pues que son lo más cercano a mí, porque son mi familia. A algunas les compartí los inicios de los paliativos. Era cuando yo todavía me sentía muy mal. Según yo no lo expresé de esa manera, pero tal vez ellos lo vieron como, a ver, me está diciendo que se siente muy mal, que ya empezó paliativos, entonces se va a morir, ¿no? Yo intenté obviamente no expresarlo de esa manera, pero les comuniqué que sí, mi dolor era mucho y que había decidido un tratamiento nuevo. Y de uno de mis familiares recibí una negación total. Me dijo que no lo aceptaba, que yo no era esa persona enferma en su mente, que en su mente yo seguía siendo sana, que seguía siendo la niña hiperactiva que conoció toda la vida, que siempre me iba a ver así y que no le volviera a hablar de lo mal que me sentía y de esos cuidados porque yo nunca me iba a morir. y eso en lugar de decir, ay, qué bueno, me recuerda con cariño, no, al contrario, es mucho más agresivo, porque entonces el mensaje es de no te acepto como eres hoy. Y tanto que me ha costado a mí solita aceptarme yo misma para que venga otro a decirme que no me acepta, pues sí se siente feo, porque entonces te sientes limitado y es ahí donde empiezas a caer en hipocresías. Un poquito lo que decía Charlie de que todos alrededor tuyo quieren verte bien. Estas personas igual, o sea, te preguntan, ¿cómo estás? Y no puedes genuinamente decirles, mal, me está llevando la fregada el día de hoy. Porque de inmediato te dicen, no, sal a que te dé el sol, ponte a caminar, pon una canción, medita, cómete una paleta. Bueno, y si no quiero paletas, y si hoy quiero tirarme al piso y llorar y ser miserable y sentir mi miseria, bueno, ¿cuál es el problema, no? O sea, esa también es una emoción, también existe. Y si yo no siento mi miseria, va a llegar en cualquier momento, en forma de insomnio, en forma de estar irritada y contestarle mal a alguien, en forma de perder el apetito. Entonces, sí duele mucho que personas tan cercanas no se involucren porque te excluyen y ya no estás armando entonces equipo. El equipo de trabajo, yo no considero que solo sean los médicos que te están atendiendo. El equipo de trabajo también es toda esa familia y amigos que te apoya todos los días con un mensaje, con una llamadita, con cómo estás. Ellos también son tu equipo. Y el hecho de negar que existe una emoción mala, porque así la ven como mala, pues es doloroso, te excluyen. Muchísimas gracias, Cari, por justo compartir esta parte como una cara de la moneda, ¿no? De qué difícil, ¿no? El de pronto que ya sea por amor o no sabemos por qué, de pronto no te acepten como en el momento en el que estás, ¿no? Y que sea también una forma de no escucharte, ¿no? Como también cosificándote, diciendo, tú eras la de hace 15 años y para mí vas a seguir siendo la de 15 años, que se entiende que puede ser un gesto amoroso, sin embargo, anula a la
Cari que está en este momento, ¿no? La que es, la que está haciendo, la anulamos justo a través de esas palabras, ¿no? Hay más preguntitas, ¿no? Que nos van dejando y...